Uno. Ah, no, ¿cómo es al revés? Tres, dos, uno. Hola, bienvenidos a En Corto. Yo soy Majo Escobar y hoy vamos a conversar sobre la importancia de la escritura y la lectura. Además de cómo todo esto puede convertirse en un negocio. Todo de la mano de Mariana Latorre, así que empecemos ya este micrófono abierto. Hola Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, Mari, ¿tú cómo estás? Todo está súper bien, muy emocionada de estar por aquí para que conversemos un ratico. Bueno, primero yo quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Mariana Latorre? Bueno, a ver qué les cuento un poquito. Yo soy estudiante de comunicación organizacional en este momento en colegiatura. Tengo bastantes proyectos alternos, pero mi mayor amor es la escritura. Soy escritora publicada de 2 libros en este momento, vamos para el tercero si Dios quiere. Y mi mayor afición son los poemas, contar historias y conectar con las emociones. Eso es como un poquito de la narrativa de la marca de Mariana Latorre. Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito cómo empezó todo este proceso de convertirte en editora. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, realmente, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre, como sueño de niña chiquita, yo quería tener mis libros, ¿cierto? Pero yo me puse a revisar un montón qué era lo que yo tenía que hacer para que uno de mis libros entrara en una editorial. Además de que era un proceso larguísimo, estábamos hablando de casi un año revisando qué editorial lo aceptaba, yo empezaba a revisar como más o menos cuáles eran las condiciones para entrar en una editorial y era perder casi el 50% de los derechos de mis libros. Y yo decía como no, pero es que esos libros son casi que los hijos míos, les he metido todo el amor del mundo, yo no quiero que otra persona sea dueña de parte de los derechos. Y hay algo que yo he aprendido como mucho en mi proceso universitario y es que cuando uno no ve como que hay un negocio que se acomode a lo que uno necesita, listo, entonces ¿cómo hace uno para adaptarse a esas necesidades creando algo propio? Entonces yo dije, listo, yo hace tiempo tengo un blog, ¿por qué no convertimos ese blog en una marca? ¿Qué hay que hacer para yo tener una editorial propia y que esos libros sean 100% míos? Y así comenzó todo. Y cuéntanos cómo entonces empezó toda esa curiosidad de ser escritora desde la Mariana niña que soñaba con tener sus propios libros a hoy que ya los tienes. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, lo que pasa es que yo siento que uno no puede perder jamás la capacidad de asombro. Entonces, el proceso ha ido progresivo desde esa misma emoción, el asombro. Entonces, desde chiquita era publicar en el periódico del colegio, que me dieran el cupo, esa página de como 5 renglones para yo poner lo que yo estaba pensando y escribir cuentos de ponis, de princesas. Yo quería ser diseñadora de modas, entonces escribía de cómo quería los vestidos, cómo era el sueño de ir a París, pero progresivamente me empecé a dar cuenta de que yo no solamente quería escribir cuentos, sino que a mí me encantaban los poemas, porque me brindaban la posibilidad de crear pequeñas cápsulas de historias que yo puedo continuar siempre que quiera. Hay algo que pasa con los libros y es que los conviertes en saga, pero en algún momento se tienen que acabar o uno se convierte en ese tipo de escritores que no dejan como cierto mundo literario que crean. Yo lo que quería era la posibilidad de que si algún día tenía algo más que decir, lo pudiera retomar otra vez. Y los poemas me brindaban esa posibilidad. En el colegio empecé a hacer como unos recopilatorios de poemas, pero eso nunca llegó a nada. Hasta que llegué a la universidad, yo dije como, o lo sigo teniendo como idea, o hago algo por eso. Y empecé a compilar poemas de todo lo que yo había hecho, como en el trabajo de lo que iba de mi vida, que tampoco es muy larga. Y me di cuenta, no, pero yo tengo un libro, si nos ponemos a editarlo, ese tal libro sí existe. Y empecé a crear como la guía, empecé a buscar cómo era el proceso de edición, a quién se lo tenía yo que mandar, quién me podía decir si eso sí tenía potencial o si era yo que estaba muy ilusionada, hasta que ya me dijeron como no necesito que le empieces a poner el índice, que empieces a decirme qué poemas vas a descartar, qué vamos a poner de portada, cómo quieres que sean las imágenes. Y ahí fue cuando yo ya lo empecé a ver materializado. Yo dije, wow, esto lo hice yo, completamente yo, es algo mío y va a haber alguien que lo va a leer, va a haber alguien que va a estar conectado con esas historias tanto como lo estoy yo. Entonces fue como esa parte asombrosa y uno queda como con la adrenalina, puesto que después del primero quise meterme en el proyecto del segundo. ¿Cómo ha sido convertir eso en un negocio? Ahorita dijiste como que, ok, bueno, yo lo escribí con mucha ilusión, cada detalle, cada pequeña parte, y entonces ahora alguien va a leerlo y va a conectar con él y me va a pagar por él. ¿Cómo fue esa parte de convertir esto en un negocio? A mí me parece que el convertirlo en negocio me trajo 2 cosas muy positivas. Lo primero es que pues yo hasta ese momento no había trabajado y ustedes no saben lo satisfactorio que es uno decir yo hice esto propio
este negocio es chiquito y se mueve a pulso, pero es mío y estoy ganando como algo con lo que yo puedo ya empezar a decir, yo quiero una editorial más grande. Y uno ya empieza a imaginar y uno dice, dentro de 10 años con un edificio, uno empieza como a soñar. Pero también hay otra parte muy importante que es lo que más me deja y es el feedback de las personas que me leen. Yo jamás me imaginé que las personas que compraran mi libro me iban a dejar mensajitos por ahí y me iban a decir, ya me leí tu libro 3 veces porque me identifico tanto con él y necesito entender lo que tú ya entendiste. Y yo decía como, entonces sí logré algo. O por ejemplo, con el primer libro que tenía como una guía de personajes, me escribían y me decían, ay no, pero P me cae súper mal. O sea, ese nada que ver con nada, qué personaje tan maluco, yo tuve un ex así. Y yo decía, ah, entonces les gustó, están hablando de él. Y esa era como la parte más emocionante y lo que me motivaba a decir como, listo, quiero seguir haciendo más pauta publicitaria, quiero crear más contenido, quiero crear una edición extendida del libro, o sea, quiero que esta magia como que se siga contagiando porque me gusta mucho ver lo que está ocurriendo. En ese camino de que la gente te responde y opinan y se crean diálogos, ¿cuál crees tú que es la importancia de desarrollar una comunidad en tu experiencia como escritora y como editora? Yo pienso que todo en esta vida se nutre de las personas que lo rodean a uno. O sea, yo por mí sola soy una persona que escribe, que considera que su escritura está muy bien, pero no tengo como nada que de alguna manera como lo respalde, como eso es un sueño de Mariana y es un sueño y ya. En cambio, cuando tú tienes una comunidad, tú tienes unas personitas que admiran muchísimo tu trabajo, que quieren ver que sigue y que también te motivan a seguir. Cuando tú tienes personas que te dicen, ve, lo estás haciendo súper bien, uno claro que se motiva a seguir creciendo en el negocio. Y además que uno ve que esas personitas traen otras personitas, entonces para mí es muy satisfactorio que alguien me diga como, no, mira, yo leí tu libro, quiero que una amiga se lo lea, la traje, le di tu Instagram, por favor, véndeselo que yo sé que lo necesita. Entonces, yo digo que eso se llama la cadena de favores. Yo lo que hago es brindarle algo a la otra persona desde mi sentir, a ver si tú sacas de ahí algo que tú puedas aprender y esa persona hace la cadena del favor de pasárselo a otra persona y ese termina siendo como la magia de la escritura y también la magia de la edición, porque ahí empiezan a jugar muchos detalles. Entonces a la persona no solamente le gusta cómo escribo, sino las ilustraciones que tiene el libro, o se identificó con las canciones que puse en la playlist, porque me encanta poner canciones para representar un poquito y que haya como banda sonora de lo que estoy diciendo. Entonces, todos los factores se van conectando para que las personas empiecen a encarretar con todo lo que es la editorial y todo lo que son los libros. Yo creo que es importante hacer la salvedad de explicar qué es un escritor y qué es un editor. Bueno, a ver. Escritor, por su parte, es aquel que se encarga como de poner las palabras mágicas en el papel. Entonces es el que empieza a tener ideas, el que empieza a formularlas y a partir de eso trae una narrativa, un hilo conductor y construye un libro. ¿Qué es lo que pasa? Uno solo como editor no puede entregar un libro en blanco escrito en Word, sino que eso de alguna manera tiene que tener como, primero, una corrección de estilo, que es como ya la parte de corrijamos que esto esté bien escrito, que eso sí tenga coherencia, que no sea solo que lo entiendan tú y tu mamá, sino que lo entienda el resto del mundo. Y además hay una parte de entonces cómo vamos a volver este libro atractivo para que la gente lo compre. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta portada? ¿Qué detalles le vas a poner para que este libro no sea igual a los 200 que están saliendo en el mercado cada mes? Entonces es más como la parte de construir ya todo lo que es como una pieza. Yo los llamo obras de arte porque finalmente eso son piezas que hacen parte de colecciones de arte que tú las vas editando y organizando hasta que sean consumibles por el grupo de interés final. Ok, ok. ¿Cómo ha sido o qué consideras tú, Mari, que es lo más importante de esta comunidad lectora a la que tú perteneces y a la que tú has creado a través de tus libros? ¿Qué es lo más interesante, lo más lindo que has vivido ahí? Yo siento que eso es algo que a uno le da como igual miedo, igual emoción, y es el hablar de uno mismo. Hay algo que yo tenía mucho miedo a la hora de publicar mis libros, y es que Mariana habla mucho de Mariana. ¿Qué hacemos si yo no, no tengo como experiencia en la calle, no tenía de dónde inventármelo? Entonces yo quería hablar de mí. Y yo decía, pero ¿qué va a pasar cuando entonces salgan con preguntas? Esas preguntas son de la vida mía, pero es encontrar como también ese proceso de sanación que yo necesitaba recibir de otras personas, porque entonces cuando me hablan de mi libro me dicen como, mira todo lo que pasaste, mira cómo has avanzado, creaste un libro de eso, hiciste un proceso gigante, estás ayudando a personas, y yo digo, entonces valió la pena hablar de mí misma, valió la pena compartir esto, porque aunque a mí me doliera por allá en el alma,
estoy consiguiendo no solo sanarme a mí, sino que estoy ayudando a otras personas que resulta ser que estaban sintiendo lo mismo que yo. Entonces ha sido la mejor parte. ¿Y cómo ha sido tu experiencia ya personal vendiendo ebooks? Porque cuéntanos la diferencia entre un ebook y un ebook real y cómo ha sido tu experiencia incursionando en este negocio. Bueno, a ver, primero que todo, pues hay dos formatos para vender libros. Está el formato en físico, que es el que encuentran en librerías. Yo vendo lo que son ebooks, que es como toda la parte de formato digital, ¿cierto? Entonces, eso es poner los libros en una plataforma para que la persona los consuma, ya sea en un PDF, en un EPUB, etcétera, etcétera. Yo quería este formato primero que todo porque yo pues quería tener un negocio sostenible que aportara de alguna manera al planeta. Eso era muy importante para mí. Y además de eso, hay un mundo de posibilidades dentro del mundo digital, como todo lo que es crear hyperlinks, actividades, que la persona pueda rayar con gusto los libros porque hay gente a la que no le gusta. Entonces yo quería abrir como esa posibilidad. Obviamente es un mercado mucho más difícil porque el lector que se respete dice que le gusta el olor al libro nuevo, como mínimo esa parte. Entonces inicialmente era como, si me llegaron a decir como, no, tu libro se ve buenísimo, voy a esperar a que lo saques en físico. Y yo decía como, pero yo lo sacaré en físico no sé cuándo, yo no tenía como ese proyecto pensado. Entonces fue como empezar a reorganizar la manera en la que lo estaba vendiendo para que el libro digital fuera tan lucrativo que no hubieran preguntas sobre el libro en físico. Entonces empecé a vender las funcionalidades, que venía con QRs para que tú vieras las playlists, que venía con actividades, que venía con cosas, y entonces me empezaron a decir como, listo, entonces sí tiene sentido comprarlo en digital. Pero eso fue un proceso y sobre todo es un proceso de cambio de mentalidad en las personas que uno les quiere vender, porque obviamente hay muchas personas que te van a decir como, oye, pero realmente es que si lo estás comprando, lo estás vendiendo en digital, eso podría ser hasta gratis, porque simplemente estás vendiendo un PDF, eso no te está consumiendo a ti nada más de lo que fue el tiempo que te consumió. Y yo justo porque se me consumió el tiempo, justo porque yo lo edité, yo sé lo que cuesta, no es un regalo. Y obviamente aunque uno quiere compartir el libro con todo el mundo, uno también tiene que tener esa perspectiva de negociante y decir como no, yo no lo puedo empezar a regalar, no tiene sentido. Entonces, ha sido como un proceso de altas y bajas porque hay que crear un proceso de conciencia muy grande en la gente para que entiendan el propósito, pero cuando ya lo entienden y le cogen el tiro, entonces empiezan eh, a seguir queriendo más. Por ejemplo, con el primer libro fue muy interesante porque salió una versión con planeadores, sacamos una versión que tenía 6 o 7 poemas que sacamos extendidos, por el aniversario de un año también se sacó una sorpresa y ya habíamos creado un proceso de conciencia tan interesante en la gente que la gente estaba dispuesta a recomprar el libro con los poemas de la versión extendida, estaba dispuesto a comprar los planeadores porque ya había entendido que sí tenía sentido el comprarlo en digital. Entonces fue más o menos eso. Yo creo que ahí empezó como un proceso también de educar al consumidor a salirse un poco de su zona de confort y explorar un mercado nuevo alrededor de esto. Y creo también que en todo ese camino creaste una marca personal. Entonces me gustaría que nos contaras cómo ha sido ese proceso tuyo de convertirte en Mariana, la escritora de libros online, con un concepto un poco sostenible y con una dinámica alrededor de tus productos. Yo digo que esa es una parte muy retadora porque inicialmente el público al que uno inicialmente le habla son amigos y familia. Y para todo el mundo uno es Marianita, súper linda Mariana, que pasó de escribir cuentos en el periódico a escribir libros. ¿Con qué va a salir Mariana? Y entonces fue un proceso de sentarme con mucha gente, eso fue algo que yo apliqué mucho y era como empezar a tener esas conversaciones y decirles como, no, mira, mi libro es de esto, yo estoy hablando de esto. Y mucha gente decía como, pero es que sí es un libro adulto. Y yo sí, es que yo tengo 20 años, esto no es un libro para niños. Y de hecho tiene muchas cosas que yo jamás incluiría en un libro para niños. Entonces fue como empezar a generar ese proceso y decir como no, es que Mariana es escritora. Y lo empecé a escuchar mucho por la universidad o en mi vida, era como Mariana, ¿qué le suena de Mariana? Pues que Mariana es la escritora de los dos libros, que Mariana tiene esto, que Mariana tiene lo otro. Entonces fue empezar y decir, listo, yo quiero explotar eso. A mí me encanta ser Mariana la escritora. Entonces, cuando piensan en mí, piensan en mis libros, piensan en las cosas que hago, en las ideas que se me ocurren, porque yo siempre digo que yo he sido muy manual, pero muy manual digitalmente. Entonces, ya cuando pensaban en los planeadores, en esas cosas que yo quería vender en digital, pensaban directamente en Mariana. Y fue, listo, yo quiero contar más de esas historias. Me encanta contar historias de amor, me encanta contar historias de pérdida, lo quiero seguir explotando y a partir de eso entonces empecé a crear la narrativa. Entonces,
Mariana es ciertos tipos de emociones. Cuando uno piensa en Mariana, piensa en amor, piensa en tristeza, piensa en muchas cosas porque el ser humano contiene todas esas emociones y yo quería explotarlas para crear una narrativa en la que listo, uno es un arbolito, pero el arbolito está lleno de raíces que van creciendo y eso soy yo, tanto como persona como escritora. Súper. Yo creo que este tema para mí es nuevo porque creo que precisamente encontrar respuestas a, a situaciones, a emociones de una nueva manera que son los ebooks, se abre la puerta a un montón de dinámicas, sobre todo eso, decía, eso que decías de la cadena de favores, porque es que yo quizás te compre el libro y lo lea y se lo comparta a alguien que a futuro se volverá tu fan y ya te comprará a esa persona directamente el libro. Ujú. Creo que a raíz de esto se abren muchas dudas y sobre todo muchas respuestas, así que hablemos un poquito de mitos y verdades. Primero, para escribir necesito una casa editorial detrás, mito o verdad. Es completamente un mito. O sea, realmente tú puedes empezar a escribir por tu cuenta. Hay mucha gente que sé que sí lo hace por contrato con una editorial, pero una de las cosas más bonitas que uno puede hacer es empezar a escribir sin sentir que uno tiene la presión de nadie encima. Hay algo que pasa cuando uno se casa con una editorial y es que apenas acabas el primer libro ya te están preguntando por el segundo, el tercero y el cuarto. Y como proceso creativo, no hay nada que yo recomiende más que empezar a escribir sin presiones, sin tener nadie por detrás, sabiendo que de 100 cosas que uno escriba puede que solamente van 30, pero serán 30 que cada uno escoge que funcionan. No es directamente algo que te piden o algo que te presionan y algo, por ejemplo, que a mí me pasaba mucho y es que yo soy una persona muy exigente. Con el segundo libro yo misma me puse esa presión que ponen las editoriales encima. Entonces yo decía como listo, tenemos unos plazos. Yo la fecha de publicación del segundo libro la tenía puesta desde enero y el libro se publicaba en noviembre. Entonces yo ya sentía esa presión encima. Y a mitad de camino yo lo hablaba mucho y yo decía como no, pero yo no quiero que este libro se me vuelva una jartera, porque yo decía, yo quiero ver este libro y lo quiero leer y quiero decir como, esta es Mariana. Esto fue lo que quería decir Mariana, no lo que Mariana se autoimpuso a escribir porque tenía un tiempo. Entonces, es completamente un mito y de hecho para el proceso creativo les recomiendo que no estén casados con ninguna casa editorial mientras están escribiendo sus libros. Excelente. Para ser escritor necesito tener un talento nato. Mito o verdad. Mito, completamente mito. Yo siento que esas son cosas que se trabajan y de hecho uno con los años se vuelve como más tecito y le va cogiendo el tiro. O sea, yo realmente hace días me mandaron uno de esos poemas que yo escribí en el colegio y yo decía, qué vergüenza. Esto no tenía como potencial de nada. Yo tampoco me hubiera comprado en ese entonces, pero uno va viendo cómo evoluciona la escritura, que también evoluciona con la conciencia que uno adquiere como ser humano y uno dice como, listo. Entonces, a medida que yo aprendo más cositas, no tiene que ser ni siquiera cosas de cómo escribir mejor. A medida que yo aprendo cosas de mí, soy capaz de escribir y transmitir mejor las cosas que siento y pienso. Entonces, si bien hay gente que nace con el don para escribir muy bien, porque sé que hay gente que lo hace, si no, no tendríamos esos autores que escribieron 600 novelas desde el 1600, uno puede empezar pasito y decir como listo, no me gusta mucho mi trabajo, empecemos a perfeccionarlo, empecemos a llenarlo de otras experiencias, empecemos a nutrirlo de esto que yo quiero transmitir e irlo reforzando hasta que quede la obra que uno quiere. Ok. También estoy de acuerdo en que, como en todo en la vida, uno puede ir perfeccionando la técnica. Para darse a conocer en la industria necesito un patrocinador. ¿Mito o verdad? Mito. Yo sé que los patrocinadores sirven mucho, igual que como cuando uno le venden la pauta publicitaria en Instagram, como cuando uno sabe que esas estrategias existen y que de alguna manera funcionan, puesto que hay gente que las sigue comprando, pero de manera orgánica hay muchas cosas que también se pueden hacer. Yo sé que en este momento yo tengo una editorial que es bastante chiquita, pero de alguna manera yo a partir de contenido orgánico, sobre todo nutriendo de las conversaciones, he logrado crear una comunidad muy bonita de bastantes personas que han comprado mis libros y que están interesadas en comprar más. La única guía que yo seguí para eso sobre todo fue cree desde el corazón, empiece a compartir un poquito de usted y a medida que hayan personas que se identifiquen con eso que tú estás mostrando de tu corazón, listo, vas a encontrar quien empatice con eso que tú le quieres vender. Súper. ¿Qué tan fácil es crear una saga con una historia? Ahorita hablaste que las editoriales siempre están a estar presionando por el segundo, por el tercero, pero ¿qué tan fácil es continuar con una historia que, según
pues que uno posiblemente en el primero dijo, ok, esto es una historia y ya terminó, quiero crear otra, pero mentiras que te están pidiendo una segunda parte. ¿Qué tan fácil es ese paso? Yo digo que esa parte es bastante difícil, pero depende mucho de la persona. Yo siento que hay personas que desde el principio se planillan para crear una saga. Entonces son personas que a la hora de diseñar sus libros tienen ya guiada la línea narrativa de cómo se van a guiar todos. Por ejemplo, en mi caso, lo que me pasó con el primer libro fue que cuando lo terminé, el libro queda abierto. El libro queda a interpretación de cualquier persona de si quedó bien o quedó mal. Y mucha gente me empezó a escribir, pero yo necesito saber qué es lo que pasó con P y B. Entonces quedaron juntos, se reencontraron después, o definitivamente ella renunció a él y se acabó. Y yo me empecé a preguntar cómo podía escribir yo un segundo libro, pero a medida que lo escribía yo decía como, pero yo qué carajos tengo que decir en un segundo libro si yo ni siquiera sé cómo terminó para mí. Entonces yo decía, ¿cómo me lo puedo inventar o puedo sencillamente no forzarme a escribirlo? En este caso, el segundo libro no tiene nada que ver con el primero, pero a medida que yo escribí el segundo, sí encontré la respuesta a la pregunta que todo el mundo me estaba haciendo. Entonces, lo que yo hice como para tener un poco de ambos mundos es que yo escondí la respuesta que todo el mundo quería en el segundo libro. Entonces, en el segundo libro, si pones bastante atención, porque es un detalle que es muy común en mi primer libro, te darás cuenta de cómo terminaron los personajes. ¿Qué tan cierto es que el paso a seguir en un libro es tener un audiolibro? Yo siento que la parte de los audiolibros pasa por muchas fases. Yo siempre quise grabar audiolibros porque a mí me gusta mucho mi voz y me gusta mucho leer en voz alta, pero sé que no es un formato para todo el mundo. Yo en mi caso, por ejemplo, en este momento no he incursionado en eso, sé que mucha gente sí lo ha hecho, sobre todo para sus libros, así sean independientes, se han incursionado en la parte de los audiolibros, pero por ejemplo en mi segmento de negocio me he dado cuenta de que muchas personas que han comprado mis libros son personas que generalmente no suelen leer. O sea, empatizaron con este libro en particular, pero son personas que dicen como yo me leeré 3 libros al año y me decían como, y audio mucho menos, yo con lo distraído que soy yo, ¿para qué me voy a poner a leer un audiolibro? O sea, eso sería como decirte que lo leí, pero lo leí por ventanilla. Entonces yo decía, en este momento mi segmento de negocio no empatiza tanto con la idea de los audiolibros, pero sé que son muy valiosos para otro segmento de mercado. Yo digo, si en algún futuro empiezo a tener esas personas que yo sé que son mucho más frecuentes con la lectura, que ya están un poquito más encarretadas con el cuento, si saquemos un audiolibro y empecemos a invertir en esa parte. Incluso yo en su momento, cuando no tenía la editorial, sino que tenía un blog, lo que tenía era un podcast. Entonces lo que hacía era leer los poemas en voz alta y contaba un poquito sobre ellos, de lo que estaba sintiendo en ese momento, y en algún momento me gustaría retomar esa parte. Bueno, yo soy súper fan de la inteligencia artificial y de la administración de datos y sé que se puede programar una inteligencia artificial para hacer muchas cosas en base a los datos que tú le administres. ¿Qué tan cierto, mito o verdad, es para ti que la inteligencia artificial puede escribir libros sin necesidad del ser humano? Completamente un mito. Yo soy también fan número uno de la inteligencia artificial. De hecho, las ilustraciones de mi primer libro las hizo una inteligencia artificial. Yo creo mucho en eso, creo que son facilitadores, pero yo siento que sobre todo en la poesía, no, ni siquiera me voy a meter a hablar de literatura, hablemos de poesía, hay una parte esencial dentro de las emociones del ser humano que sí o sí tiene que tener un poema para que empatice con las personas. Y eso es muy difícil que lo consiga una máquina. Una máquina te puede hablar de datos, de cosas exactas. Si tú le preguntas qué es el amor, seguramente va a encontrar 600 páginas que tratan de explicarlo, pero no te sabrá decir nunca con inteligencia artificial para él qué es el amor. Y ahí es donde se queda cortico a la hora de escribir libros. Estoy 100% de acuerdo y una de mis siguientes preguntas era si has usado la inteligencia artificial para ayudarte en tu proceso creativo, pero ya me respondiste que sí con todo el tema de la ilustración, pero quiero que hablemos un poquitico más, pues como alrededor de esa pregunta, en lo de los playlists. ¿Cómo se te ocurrió la idea de quiero ambientar mi cuento con un playlist que voy a diseñar para el libro? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos. Bueno, a mí algo que primero que todo está como súper presente ahí y es que a mí me gusta muchísimo la música. Entonces, a medida que yo estaba escribiendo el primer libro, que ya le estaba refinando, que ya tenía nombre y todo, yo me daba cuenta de que cuando escribía sobre ciertos poemas, siempre ponía las mismas canciones. Y yo lograba ambientarlas y armar la película en mi cabeza de cómo se veían.
y las ponía en repeat. Entonces, por ejemplo, el Spotify Rap de ese año eran las mismas 50 canciones repetidas. 100 veces la repetiste esta canción. El promedio de minutos yo no sé cuánto. Entonces yo decía como, yo siento que cuando yo escucho esta canción, logro ambientar y acompañar la narrativa de lo que yo estoy diciendo. Y me encantaría que las personas que me leen pudieran también ver esas imágenes en su cabeza cuando escuchen las canciones y lean los libros. Entonces yo dije, vamos a empezar a, ¿por qué no ponemos unos QRs? Pongámosle una canción a cada uno de los poemas a ver qué tanto empatizan con ellos. Y oh, sorpresa, entonces la gente estaba agregando la playlist completa, cuando me daban el feedback me decían como, pusiste esta canción me duele un montón escucharla y para acabar de ajustar le metiste ese poema que es un cuchillazo al corazón, entonces cada que escucho esa canción me acuerdo de ese poema porque es exageradamente doloroso o es muy bonito y yo decía, entonces golazo, sí funcionó con la música, sí están viendo lo que yo veo. Y esa era una manera también de convertirlo un poco en un formato transmedia, porque entonces podía agregar otra cosa que me gustaba muchísimo y que sabía que podía complementar la experiencia. Mari, ¿qué le dirías a esas personas que les gusta escribir pero no se animan todavía a pues, aventurarse a que convertirlo en un libro? ¿Qué les dirías a esas personas? Empiece y equivóquese. Yo siento que hay algo que pasa mucho, sobre todo cuando uno es tan crítico consigo mismo y es que uno dice, yo escribo un montón de cosas, no están tan bien, no están tan graves, ¿será que de pronto no debería continuar? Y yo les puedo decir por experiencia propia que de un poemario que saco con 52 poemas, hay 200 detrás que no quedaron. Entonces, no hay nada más interesante que uno empezar a mirar el progreso a partir de todas las veces que uno se ha equivocado y ha dejado poemas empezados. Por ejemplo, en este momento que estoy con el tercer libro, yo en digital veo cómo se ve el estado de los poemas que estoy haciendo. Entonces, estamos hablando que de 15 4 son 3 renglones. Y es como seguir después. No funciona ahora. Definitivamente esto no. Pero es importante no borrar esa parte del progreso porque es lo que lleva a la evolución de después hacer algo que uno después dice, ah, es una obra de arte. Entonces es como seguir todo el proceso, jamás votar el progreso. Hay gente que escribe y si no le gusta y lo está haciendo en un cuaderno, lo vota. Si lo está haciendo en internet, lo borra. No lo borre. Porque después cuando usted ya encuentre el cómo organizarlo, va a agradecer mucho tener esa cosa ahí que uno dijo como, no, de pronto no. Eso siempre se convierte en algo sí cuando uno le da esperita y lo deja reposar hasta que funciona. Mari, me encantó esta conversación. Cuéntame cómo te sentiste. No, me encanta esta conversación. A mí me encanta hablar de mi editorial y de mis libros, o sea, es como algo que me fascina. Y me encanta también tratar como de inspirar un poquito a las personas, porque me parece que este negocio que yo he creado brinda la posibilidad de que muchos escritores también se aventuren. Si esto fuera algo como solamente para mí, pues va y viene, pero yo siento que es también una oportunidad de que otras personas incursionen y digan como yo también quiero escribir, en este momento necesitamos gente que escriba, gente que se anime a contar sus historias, entonces me parece muy importante hablar de eso y me encantó esta oportunidad para conversar un ratico. Cuéntanos tus redes sociales, dónde podemos encontrar más de tu contenido, dónde te pueden comprar los libros, todo. Bueno, la red social mía donde yo más hablo y les hablo mucho como de escritura y de mi negocio es m.latorre.a y la de la editorial es dilex, DILE.cc. Ok, ¿hay algún Instagram o esos son Instagrams? Son Instagrams y todas las redes sociales están con esos nombres. Ok, perfecto. Mari, a mí me encantó esta conversación. Los espero a todos en el próximo capítulo de En Corto. No se olviden, en corto.moda en Instagram. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.